Bien, estamos de vuelta, nos acompaña Marisol Peñafiel, asambleísta por la provincia de Imbabura en representación de Alianza País, para hacer una evaluación de lo que ha sido su gestión dentro de la asamblea, tomando en cuenta que este 2017 finaliza su gestión precisamente en esa condición. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cuáles son los momentos más importantes que podría destacar Marisol Peñafiel en torno a lo que ha sido su gestión como asambleísta por la provincia de Imbabura? ¿Cuánto de su gestión ha tenido algún efecto positivo, sobre todo en su condición de representar a esta provincia? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a todos quienes nos miran por este prestigioso medio de comunicación. Desearles que este 2017 lo miremos con esperanza, con confianza y también que cada uno de nosotros, desde el espacio en el que estamos, aportemos y sigamos consolidando una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. En efecto, Fabricio, estos 10 años de participación en el quehacer de la política nacional en representación de la provincia de Imbabura, gracias al voto de quienes habitan en la provincia, es satisfactorio. Creo que hemos trabajado en garantizar derechos, en profundizar la democracia, la participación ciudadana, hemos aportado a la construcción de normativas que garanticen precisamente el derecho de las mujeres, que ha sido una de nuestras prioridades, el tema de la defensa de los derechos de niñez, adolescencia, del sector campesino, del sector rural, a través de normativas como por ejemplo la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Tierras, Redistribución y No Concentración, la Ley de Economía Popular y Solidaria, que garantiza sobre todo que estas pequeñas asociatividades puedan ser reconocidas a través de la acción de la política pública. Han sido más de 200 normativas durante esta década en la que hemos estado en la Asamblea Nacional, pero en particular este último periodo hemos logrado concretar normativas que permiten la redistribución de la riqueza a través de normativas como esta misma polémica y que mucha gente no entiende, el tema de la especulación de la tierra, es decir, cómo aquel que tiene el dinero especula con el suelo en contra de los beneficios de quien aspira a tener una vivienda. Normativas que garantizan los derechos cuando hablamos de la medicina prepagada, por ejemplo, que garantice el no abuso de estas empresas para generar derechos en igualdad de oportunidades y entendiendo que el sistema de salud es un sistema que no privilegia a un sector, sino que rige bajo el principio de universalidad. Normativas que no solo han tenido que ver con el desarrollo equitativo, productivo, como el tema de la ley monetaria bancaria, el tema de la ley financiera, el reordenamiento territorial, Fabricio, que nos permitió dejar a un lado esos municipios de primera, de segunda y de tercera, sino que la aprobación del presupuesto general del Estado, conjuntamente con esta normativa de ordenamiento territorial, permite entregar recursos en base a las necesidades, a los requerimientos, pero sobre todo a garantizar y centrar la atención en el ser humano, en los hombres y mujeres que habitamos en el territorio nacional. Por lo tanto, ha sido un trabajo positivo, un trabajo satisfactorio, un trabajo que no concluye siempre que hayan todavía algunos sectores que la política pública no llegue, en que la normativa no sea aplicada ni aterrice en territorio, como por ejemplo la vulneración de derechos a las mujeres, la vulneración de derechos a los niños en cada uno de los territorios, y también cuando hablamos de que hemos construido normativas para la redistribución y la no concentración de la tierra y el agua en pocas manos, aprobamos una ley de agrobiodiversidad, pero es necesario también ir apuntando a consolidar el tema del crédito. Creo que hay algunos actos en los cuales esto se va potenciando y claro, este 2007 es la recta final para la culminación de todo aquello que nosotros impulsamos bajo un principio fundamental del concepto de la economía popular, de la economía solidaria, de centrar, insisto, esta atención en el ser humano, a diferencia de centrar la política económica en el mercado y basarse en que el mercado impone las reglas de juego. Sin embargo, también hubo momentos un poco tensos, en alguna instancia críticas a nivel de interna del movimiento que le generaron ahí para situaciones tensas con el presidente de la República, inclusive a nivel provincial también no muy buenas relaciones con algunos miembros que al parecer últimamente se han logrado limar algunas asperezas. En política hay que tener madurez política.
Y en política, cuando uno tiene principios y convicciones, las defiende. Y eso me ha permitido debatir con argumentos, inclusive con mi compañero, que es el compañero presidente de la República. Ahí hemos tenido algunos puntos de inflexión, pero que nos han permitido construir documentos como, por ejemplo, el tema del Código Integral Penal, cuando ahí recogemos una lucha incansable de mirar el derecho penal desde los derechos de las mujeres. Quizá el punto de mayor inflexión fue en un debate que mucha gente esconde y rehúye a tratarlo, y es el tema del aborto. En ese marco seguimos manteniendo nuestros principios, nuestras convicciones, seguiremos discutiendo con nuestra misma organización política al interior de ella y con la sociedad para ir radicalizando, y desde la trinchera en la que nos encontremos no le daremos tregua. Y en efecto, cuando uno está en política tiene que debatir, tiene que disentir, tiene que deliberar, pero lo que no he hecho es descuerarme públicamente sabiendo que al interior de mi organización política tengo que discutir y tengo que debatir. Y eso se llama formación política, y eso se llama venir de procesos y de formación. Por supuesto que sí, esto precisamente ha alimentado y ha fortalecido a nuestra organización política. En la provincia nosotros tenemos algunos mecanismos de diálogo en el cual convergemos y en aquellos debatimos y discutimos. Hay algunos temas que no los compartiremos porque, insisto, venimos de una corriente de formación, venimos de la lucha social, no somos improvisados en el quehacer de la política, y por lo tanto la política para nosotros no ha sido un salto únicamente para el tema electoral. Cuando decidimos participar, Fabricio, en la política formal, lo hicimos para estar en la toma de decisiones, pero para llevar aquella lucha de los sectores de los cuales proveníamos. Proveníamos del sector campesino, provenimos del sector rural, y era necesario entender la política agraria, la revolución agraria, desde esos principios. Provenimos de la lucha de las mujeres, y ahí seguimos trabajando bajo esta bandera que recoge la demanda de los ciudadanos. Por lo tanto, hay puntos de quiebre, hay puntos de inflexión, pero sobre todo, Marisol Peñafiel siempre tendrá principios, convicción y madurez política, y antepondrá el interés de la mayoría a los intereses individuales, a los intereses partidistas, a los intereses colectivos. Esa es la gran diferencia entre la política tradicional y entre el quehacer de la política para servir. ¿Cuál es la posición de Marisol Peñafiel ahora con estos temas de corrupción en Petroecuador y ahora estas denuncias de sobornos por parte de esta empresa brasileña Odebrecht? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes, no solamente al interno del Movimiento País, sino a nivel personal, Marisol Peñafiel? Bueno, la postura que tenemos como organización política es la que la iniciamos hace 10 años. Nuestro caballo de batalla es la lucha contra la corrupción. La corrupción no ha sido política institucional del gobierno. Por el contrario, nosotros la hemos combatido, nosotros hemos sido quienes hemos denunciado los actos de corrupción. Muy en particular, Marisol Peñafiel ha sido firme en esos principios. En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, cuando tuvimos la oportunidad de interpelar, por ejemplo, a Carlos Pareja Yaruzeli, no nos tembló ni la voz ni la mano para interpelar y preguntar, y gracias a esa información que entregamos a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y remitir a la Fiscalía, a la Procuraduría, fue posible solicitar asistencia penal internacional que logre descifrar toda esta maraña de corrupción que existía enquistada, no en este periodo, y por funcionarios que desgraciadamente pertenecen a nuestra revolución ciudadana, pero que afortunadamente hemos dicho, combatiremos la corrupción, caiga quien caiga. No nos interesan los nombres, nos interesa que nuestra revolución ética sea efectiva. Pero falló el fiscal en ese caso. Esta ha sido nuestra postura. Creo que ¿qué critica el fiscal por la tardanza? La tardanza frente a tomar medidas. Ustedes evidenciaron en su momento, cuando fue presidente Carlos Pareja Yaruzeli a la comisión, ustedes evidenciaron que había algún tipo de relación. Bueno, nosotros advertimos sobre algunas presunciones en virtud de la información
que entregamos y que la conseguimos de forma personal, no solo Marisol Peñafiel, sino también otros asambleístas, y ahí el compañero Fausto Cayambe aportó sustancialmente con pruebas para exigir a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que entregue un informe en los cuales nosotros en las conclusiones determinamos que existen graves indicios de responsabilidad y que deben ser investigados. En el tema del fiscal, si bien es cierto, el fiscal nos ha dicho, hay 80 procesados, 15 asistencias penales internacionales que nos permite ubicar cuál era el rol de Gibrar y todas sus conexiones con otros grupos y otras empresas offshore, no solamente en Panamá, sino en Suiza, en Islas Caimán y otros sectores, involucra a más de 80 personas, insisto. Creo que si bien la presunción de inocencia rige en el país, creo que necesitábamos poner más diligencia en el proceso judicial. Sin embargo, el fiscal ha entregado sus pruebas de descargo en la comparecencia, en cambio, a la Comisión de Fiscalización, en la que hemos solicitado igualmente, en virtud del informe de la Comisión de Justicia, en esta medida de determinar las pruebas necesarias para determinar los indicios y las responsabilidades en tema de materia penal. Insisto en eso, somos nosotros los que hemos denunciado los actos de corrupción, más allá del costo político que esto pueda tener, porque nunca estamos pensando en el costo electoral. Mire, si pensáramos en el costo electoral, ni siquiera hubiéramos denunciado. Fue el secretario jurídico de la Presidencia de la República, conjuntamente con el representante de sectores estratégicos, quienes plantean la denuncia a la Fiscalía para que se inicie la investigación. En abril, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado inicia las investigaciones y entrega el informe a la presidenta de la Asamblea, en virtud de las resoluciones de la Comisión de Justicia, en las cuales resuelve, en el literal A, que se inicien y se remite el informe a todas las instancias legales para iniciar los procedimientos legales por existir presunciones y se investigue. La Comisión de Justicia solicita a la Contraloría General del Estado que realice las auditorías para establecer responsabilidades civiles, penales, administrativas. La Contraloría ha remitido ya a la Comisión de Fiscalización alrededor de 70 auditorías con responsabilidad, 49 con responsabilidad penal, incluidos todo lo que tiene que ver la reconstrucción y construcción de refinería del Pacífico. Por lo tanto, hemos sido nosotros, más allá de pensar en el cálculo político, nosotros defendemos nuestra revolución ética y el combate a la corrupción, y lo seguiremos haciendo aun cuando esto haya sido utilizado, manoseado políticamente por la oposición para deslegitimar las acciones de nuestra organización política. Pero estamos ciertos y seguros, Fabricio, que la ciudadanía no come cuento. La ciudadanía sabe perfectamente quiénes hemos combatido la corrupción, y no hay que olvidarse que en gobiernos anteriores la corrupción era política ejercida por el gobierno de turno. Siempre anunciaron juicios políticos y nunca se sancionó a nadie, absolutamente a nadie. Hoy, en el caso de las denuncias de corrupción que hemos planteado en la Fiscalía, tenemos medidas como la incautación de bienes para recuperar bienes, alertas rojas a nivel internacional para que respondan ante la justicia nacional, pero sobre todo, Fabricio, ¿sabe qué hemos hecho? Hemos creado una legislación para combatir la corrupción, para combatir el delito, para combatir al delincuente, porque antes lo que se creaban eran normas jurídicas para proteger a los evasores, para proteger a los delincuentes. Se creaban transitorias constitucionales para que los banqueros, como el banquero Lazo, se vaya con la plata de millones y millones de ecuatorianos a través del salvataje bancario. Eso también ha tenido un costo político, pero seguiremos trabajando con esa misma responsabilidad, con convicción y pensando en los intereses de los ecuatorianos, de las grandes mayorías. Y finalmente, ¿cuál va a ser el futuro político
de Marisol Peñafiel una vez que termine su gestión en la Asamblea Nacional? En política seguiremos, en política cuando estemos por los pies por delante dejaremos de hacer política. La política partidista seguiremos en la organización en la cual tomamos la decisión, después de militar en la izquierda durante mucho tiempo, seguimos en una organización política, seguiremos en aquella defendiendo esos grandes intereses. Le decía al inicio, Fabricio, que estaremos defendiendo con convicción, con responsabilidad, desde cualquier trinchera, sin dar tregua, para llegar a construir esa sociedad de equidad, donde los hombres y las mujeres seamos reconocidos y garantizados nuestros derechos por nuestra condición de seres humanos, donde los niños y las niñas se garantice el derecho y el acceso a salud, educación, a garantizar el derecho a vivir bien y ese principio fundamental del summa causae. Así es que seguiremos haciendo política. Nosotros nunca ingresamos en la política ya formal, en la política partidística y electoral, no ingresamos a ella por obtener un rédito, sino por las grandes luchas y las grandes conquistas. Fuimos producto de la discriminación, de la relegación, y para nosotros eso es lo fundamental. Así es que seguiremos desde ese espacio en el que retornemos. Recuerde usted que yo soy funcionaria pública, estoy en comisión de servicios. Retornaremos al espacio donde el pueblo imbabureño primeramente nos conoció, cómo trabajamos con responsabilidad, con honestidad, y no hemos cambiado. 10 años nos han fortalecido, nos han hecho madurar tanto profesionalmente como humanamente, y sobre todo decirle a Imbabura, gracias por darnos su voto de confianza tantas cuantas y veces lo hemos pedido. Y ahora, Fabricio, iniciamos una campaña electoral, una campaña que tiene que ser una campaña de ideas, una campaña de argumentos, una campaña de criterios, no una campaña de insultos. Y el movimiento Alianza País, con este verde esperanza, seguirá debatiendo en las calles, en cada uno de los sectores, para construir la sociedad que todos queremos. Agradecemos a esta mañana la presencia de Marisol Peñafiel, asambleísta por la provincia de Imbabura. Concluimos el espacio de entrevistas en esta jornada de día martes. Nos vamos a una breve pausa. Seguimos con más aquí en Café Noticias.